Bienvenidas y bienvenidos a la Realpolitik. Aquí no venimos a repetir noticias, ni a seguir el ruido del momento. Venimos a entender qué está pasando, por qué está pasando y quién gana, y quién paga, cuando se toman decisiones. En cada episodio te traemos análisis político nacional e internacional, contexto, formación ciudadana, geopolítica, debates y conversatorios con una meta clara. Despertar tu interés por la política y devolverle la palabra a quien casi nunca la tiene en la mesa. Porque la política no es solo de partidos, ni de élites, ni de discursos. La política es tu vida cotidiana, el trabajo, la seguridad, la educación, la migración, la economía, los derechos, la libertad. Aquí escuchamos las voces de la gente. El pulso real del ciudadano. Lo que se conversa en la calle, lo que se vive en los barrios, las ciudades, las capitales, los países, lo que se sufre en silencio y lo que se exige con dignidad. Y lo hacemos con un principio que guía todo lo que somos. Lo que el poder decide, lo viven los ciudadanos. Esto es la Realpolitik. Ponte cómodo, abre la mente y empecemos. Imagina por un momento al régimen comunista más dogmático del planeta. O sea, un sistema de planificación centralizada que se construyó sobre el rechazo absoluto a los mercados libres y a los multimillonarios. Sí, una postura ideológica muy rígida, digamos. Exacto. Bueno, ahora imagina a esa misma estructura estatal asociándose en secreto con los capitalistas más salvajes y despiadados de los años 80. Estamos hablando de los líderes del cártel de Medellín. Es una contradicción brutal. Totalmente. Y por eso, vamos a desempacar esto. Porque en la inmersión profunda de hoy trata precisamente sobre cómo un gobierno termina construyendo una franquicia de crimen organizado usando literal toda la arquitectura de un Estado soberano. Es que es uno de los grandes rompecabezas geopolíticos. Y hoy, estamos a 20 de mayo de 2026. Y tenemos una noticia de última hora que básicamente redefine la historia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de anunciar una acusación formal contra el exmandatario cubano Raúl Castro. Un encauzamiento histórico. Y para analizar esto, tenemos sobre la mesa una mezcla fascinante de fuentes. Hay transcripciones directas desde la Torre de la Libertad en Miami. Donde se hizo el anuncio. Sí. Y también informes investigativos sobre el famoso cartel de los soles, entrevistas a ex narcotraficantes como Carlos Leder e incluso documentos recientes del Parlamento Europeo. Una montaña de información, la verdad. Sí, y esto es vital para cualquiera que quiera entender el mundo hoy. No es una clase de historia sobre la Guerra Fría. Es una radiografía de cómo operan estas redes criminales transnacionales bajo una fachada de gobierno legítimo. 100% de acuerdo. Y el documento central que tenemos aquí es lo que llaman el Superseding Indictment, o acusación formal sustitutiva. En Miami, figuras como el fiscal general interino Todd Blanche, el fiscal federal Jason R. Quiñones y el secretario de Estado Marco Rubio anunciaron cargos gravísimos. De proporciones monumentales, diría yo. Sí, porque Raúl Castro y otros 5 coacusados enfrentan cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y 4 cargos de homicidio directo. Claro, y para entender esos cargos tenemos que retroceder un poco. Febrero de 1996. Un momento clave. El grupo de exiliados hermanos al rescate volaba 2 avionetas Cessna. Y las fuentes son súper claras en esto. Eran naves civiles y estaban completamente desarmadas. Su misión era 100% humanitaria. No buscaban balseros en el estrecho de la Florida para salvarlos de morir en el mar. Y a veces lanzaban panfletos sobre La Habana. Y lo que detallan los reportes es que, estando en espacio aéreo internacional, aviones caza MiG de Cuba las interceptaron. Las derribaron sin ningún aviso, sin seguir protocolos de escolta. ¡Una locura! 4 personas murieron. Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. 3 ciudadanos estadounidenses y un residente legal. Y los documentos señalan que la orden de disparar esos misiles vino directamente de la cúpula en La Habana. Y Raúl Castro era el ministro de las Fuerzas Armadas en ese entonces. Exactamente. Pero aquí es donde me toca ser un poco de abogada del diablo, porque hay algo con el tiempo que resulta muy curioso.
Las fuentes como las investigaciones del medio El Toque muestran que ya había expedientes abiertos en Estados Unidos sobre los lazos de Cuba con el narcotráfico desde los 90. Sí, lo sabían hace décadas. Entonces, si ya sabían eso, ¿por qué usar un caso de 1996 ahora, en pleno 2026? O sea, suena casi a teatro político. ¿Por qué no usar simplemente el narcotráfico como cargo principal? Es una pregunta muy válida. Cualquiera pensaría en los tiempos políticos, pero el reporte de El Toque nos da la respuesta técnica y tiene que ver con cómo funciona la ley en Estados Unidos. Por el tema de la prescripción. Exacto. Los delitos de drogas tienen un límite de 5 años si la fiscalía no puede probar una actividad criminal continua y reciente. O sea, si no los atrapas moviendo cocaína la semana pasada, el reloj legal simplemente se agota. Tal cual. Probar que los líderes de un estado mantuvieron la cadena de custodia ayer por la mañana es casi imposible. Pero, y aquí está el detalle, el asesinato nunca prescribe bajo la ley federal estadounidense. No hay reloj para eso. ¡Wow! O sea que el derribo de las avionetas era, digamos, la única puerta legal blindada para emitir esta orden de captura internacional. La vía más sólida, sin duda. Pero claro, usar un cargo de homicidio es solo la punta del iceberg. Porque cuando lees estas investigaciones, es evidente que esas avionetas volaban cerca de los intereses de lo que las fuentes ya llaman un narcoestado. Y para entender las raíces de eso, tenemos que irnos a los 80s. Sí, al testimonio de Carlos Leder. Exacto, el cofundador del Cártel de Medellín. Hay una entrevista reveladora en el podcast de Rafael Poveda, y Leder no habla de darle un soborno a un guardia en la frontera. Habla de una logística de Estado. Es que usaban instituciones completas. Las fuentes hablan del Departamento de Moneda Convertible, el famoso Departamento MC. Oficialmente, era una oficina del Ministerio del Interior para evadir el embargo de Estados Unidos. Ajá, hacer importaciones paralelas. Pero en la práctica, exoficiales de inteligencia cuentan que era el motor del lavado de dinero. Usaban la banca nacional para emitir cartas de crédito, barcos con bandera estatal para mover drogas sin que los inspeccionaran. Leder incluso cuenta de una reunión con Raúl Castro en el 81. Y ahí acordaron el uso de bases militares, ¿verdad? Sí, apagaban los radares de defensa antiaérea a propósito para que los aviones del cártel pudieran aterrizar y seguir hacia Florida. Y esto me lleva a algo que me dejó helada en los documentos. Uno piensa que esto lo hacían solo por los millones de dólares, por pura avaricia. Pero hay una cita de Fidel Castro que mencionan después de una reunión con el rumano Nicolae Ceausescu en el 72. Fidel dijo algo como que las drogas pueden hacerle más daño al imperialismo que las bombas atómicas. Esa cita lo explica todo, ¿no? Le da un giro completo. No es solo crimen, es una táctica militar. Una guerra asimétrica. Querían inundar las ciudades de su enemigo con cocaína para destruir a su juventud y desestabilizar el país, mientras financiaban sus propias operaciones. Y aunque en el 89 intentaron lavar su imagen, o sea, fusilando al general Ochoa y diciendo que él era el único corrupto que actuaba por su cuenta. Las pruebas de hoy dicen otra cosa. El Estado creó una franquicia. Y como cualquier negocio exitoso, decidieron exportarlo. Sí. Lo que las fuentes llaman el triángulo socialista del narcotráfico. Nicaragua fue el primer experimento. Carlos Leder describe cómo le pagaban millones en efectivo a los sandinistas por usar pistas de aterrizaje gubernamentales. Coordinado por Tomás Borges, según los textos. Así es. Pero la verdadera joya de la corona, la gran expansión, fue Venezuela. El Cártel de los Soles. Ese mismo. Se llama así por las insignias en forma de sol que llevan los generales venezolanos. Los informes describen cómo, bajo Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, la inteligencia cubana se infiltró por completo en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Hay un punto de inflexión brutal que citan las fuentes en 2005. Chávez expulsa a la DEA de Venezuela. Ese es el momento clave. Al sacar a la DEA, se apagan los radares internacionales. Todo el espacio aéreo y los puertos quedan bajo control exclusivo de los militares. Y para mantener ese control, citan a Luis Almagro, el ex secretario de la OEA, diciendo que para 2018 había unos 46,000 cubanos infiltrados en el régimen venezolano. No médicos, sino personal controlando pasaportes, contrainteligencia, la seguridad del presidente. Y esto es crucial. Cuando tienes ese nivel de control, ya no estás pagando sobornos. A ver, entonces, lo que me estás diciendo, y lo que dicen los reportes, es que el Estado y el cártel son literalmente la misma entidad. Exactamente.
Es un entramado donde participan los servicios de inteligencia, el ejército regular y las FARC. La guerrilla colombiana. Sí, las FARC producían la cocaína a escala industrial y la infraestructura estatal venezolana y cubana la exportaba al mundo. Todo esto bajo el paraguas ideológico del Foro de Sao Paulo. Llegaron a manejar casi el 25% de la cocaína del planeta. El 25%. Eso es una locura. Hasta que en 2025, el Tesoro de Estados Unidos finalmente designó al Cártel de los Soles como organización terrorista global. Lo cual nos lleva a un contraste que es francamente súper doloroso. O sea, estamos hablando de un modelo criminal que debió generar miles de millones de dólares. Pero si vemos la Cuba de hoy entre 2025 y 2026, lo que describen los informes no es prosperidad. Es un colapso total. Un país en la miseria donde la gente de a pie clama a gritos por ayuda. Los datos del Parlamento Europeo son durísimos. Hay una propuesta del partido Vox en España que señala que el 89% de los hogares cubanos están en pobreza extrema. 89%. Y la vida diaria es insostenible. Cortes de electricidad tan largos que las bombas de agua no funcionan. Ciudades enteras sin agua potable. Las fuentes hablan de niños que se desmayan del hambre en las escuelas. Y el sistema de salud, que siempre fue la gran bandera de propaganda, paralizado. No hay insumos ni para cirugías oncológicas. Incluso tuvieron que implementar semanas laborales de 4 días porque simplemente no hay combustible para ir al trabajo. Y a nivel legal, el Decreto Ley 114 del 2025 intentó limitar las ganancias privadas, lo cual los expertos leen como la confesión final de que su modelo socialista fracasó. Sí, exportaron el socialismo a otros países del continente y según estos reportes lo que dejaron fue miseria y dolor. Por eso Europa y Miami están reaccionando tan fuerte. El documento en España cuestiona cómo la Unión Europea le pudo dar 125 millones de euros a La Habana sin exigir ninguna reforma ni el fin de la represión. Están pidiendo que se suspenda ese acuerdo de cooperación ya mismo. Y en Miami, figuras como Jorge Mas y otros legisladores ven esta acusación legal contra Raúl Castro como la puerta definitiva para la libertad de Cuba. Hacen el paralelo con cuando acusaron a Maduro, esperando que esta asfixia rompa la cúpula militar y traiga democracia. Es la esperanza de muchos. Claro, pero a ver, aquí tenemos que hacer una pausa. Es súper importante dejar absolutamente claro para quienes escuchan que nuestra misión es reportar de forma imparcial. No estamos tomando partido ni por las acciones de Estados Unidos, ni por la postura de España, ni respaldando ninguna agenda. Y por eso es fundamental mencionar la respuesta oficial del gobierno cubano, que también está en las fuentes. Exactamente. ¿Qué dice el régimen de La Habana sobre todo esto? Bueno, el gobierno califica toda esta acusación de ser una maniobra completamente espuria. Ajá, una falsedad. Sí, dicen que es una narrativa fraudulenta fabricada por elementos anticubanos. Según su postura oficial, todo esto es solo una excusa de Estados Unidos para justificar un castigo colectivo contra la población a través de un bloqueo energético. O sea, acusan a Washington de asfixiar intencionalmente al pueblo civil. Así es. Y además la diplomacia cubana argumenta que Estados Unidos simplemente carece de autoridad moral para juzgarlos, citando el largo historial militar y de injerencia que ha tenido Washington en toda América Latina. Es un choque de narrativas enorme. Por un lado, tienes expedientes judiciales, rastros de dinero y testimonios de ex-narcos dibujando un narcoestado transnacional. Y por el otro, la defensa de un gobierno que acusa todo de ser un ataque imperialista fabricado para destruirlos. Es vital entender ambas posturas para leer lo que pasa en el continente. Es que si conectamos todo esto con el panorama general, la forma en que entendemos la política exterior cambia por completo. Y terminamos hoy, con un país sufriendo apagones y hambre crónicos, mientras choca frontalmente con la justicia internacional. ¿Te das cuenta de que la diplomacia tradicional ya no alcanza para analizar estos conflictos? Exacto. Ya no es solo un debate ideológico entre izquierda y derecha. No, tienes que usar una lupa de criminalística financiera, digamos. Tienes que entender cómo el lavado de dinero y la inteligencia militar se vuelven mecanismos de pura supervivencia política. Te cambia por completo la perspectiva. Ya no estás viendo a un líder político dando un discurso. Estás viendo la fachada de una maquinaria operativa súper compleja. Y esto me lleva a un pensamiento final.
algo que, no está respondido en las fuentes, pero que es imposible no preguntarse después de analizar todo esto. A ver, ¿cuál es? Si los líderes en Miami y el exilio tienen razón, y toda esta presión logra derrocar a la cúpula, ¿qué pasa exactamente al día siguiente? O sea, si las Fuerzas Armadas, los puertos y la inteligencia llevan 40 años operando con la logística y los incentivos de un cártel de drogas transnacional. Claro, el famoso día 1 de la transición democrática. Exacto. Si quitas a la figura principal, a los líderes históricos, se desmantela verdaderamente el cártel. O el nuevo gobierno simplemente hereda un sindicato criminal gigantesco, fuertemente armado, infiltrado en cada ministerio, pero que ahora, peligrosamente, ya no tiene un jefe que lo controle. ¡Wow! Es una pregunta que definirá la estabilidad de toda la región, sin duda. Una incógnita gigante para reflexionar. Y bueno, la invitación de siempre. Sigan cuestionando lo que hay detrás de los titulares, analicen todas las perspectivas y mantengan viva esa curiosidad. Nos encontramos en la próxima Inmersión Profunda. Y así llegamos al final de un nuevo episodio de La Realpolitik, el espacio donde las ideas se confrontan, la verdad se analiza sin filtros y la realidad política se debate con profundidad. Aquí no seguimos narrativas, las cuestionamos. Aquí no repetimos discursos, los examinamos. Aquí hablamos de política, economía, sociedad, poder, libertad y el futuro de nuestras naciones con argumentos, datos y visión. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si este análisis te aportó valor, si nuestras entrevistas, debates y reflexiones te ayudan a comprender mejor el mundo que vivimos, entonces forma parte de esta comunidad. Suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, regálanos tu like y comparte este contenido con quienes también creen en el poder de las ideas. Y no te desconectes, síguenos en todas nuestras redes sociales para estar al día con nuevos episodios, análisis exclusivos, entrevistas y conversaciones que están marcando la agenda. Esto fue La Realpolitik, análisis con libertad, verdad con propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio.